Que me recupere así como muy amistosamente la definición de imperialismo, todo lo que vimos. Nosotros acá vimos diferencias, sí, entre colonia y gobierno directo e indirecto. Sí, creería que hasta ahí llegamos, ¿o no? No, en realidad nos habéis hecho una pregunta sobre eso. Ah, ¿no llegamos a esto? ¿A colonia, gobierno directo e indirecto? Ah, pequeño detalle. Bueno, es rápido, así que lo podemos abordar con total rapidez. Antes de colonia, gobierno directo e indirecto. Alguno que me defina como con cierta velocidad que es imperialismo. Así ya me queda claro que lo tiene claro y avanzamos. Es un fenómeno que se basa en ideas de superioridad y dominación que busca la extensión de la autoridad y el control de un Estado sobre otro. Sí, ahora un poco más nuestro, vamos, Lombardo. Contámelo en base a lo que hablamos. No lo Quiere, dijiste vos, pero podemos ponerlo un poco se más. podría decir de que quieren marcar su autoridad, más que su autoridad, su persona, su estado sobre otros estados para imponer poder, para imponerse ellos mismos de que están ahí. La dominación, no sé si la dominación Además, completa, pero la dominación puedes hablar la de un territorio. sobreproducción. Estamos de acuerdo, Lombardo, lo que dijiste está bien, lo complementamos un poco más. Iñaki, dijiste algo que me interesaba, vamos. Fue un camino por el cual los países centrales que sufrían con crisis de sobreproducción tomaron como una vía para salvarse, tomando estas colonias y vendiéndoles lo que sobraba, la sobreproducción a ellos. Estamos de acuerdo, o sea, aprovechando esas colonias como nuevos mercados, como dijimos, como un lugar donde van a explotar en este caso, los recursos de esos lugares naturales, y también dijimos la explotación de mano de obra barata. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dijimos que a diferencia de esto, a ver, Iñaki, si lo solucionás vos rápido, dijimos que a diferencia de otros imperialismos, este es específicamente diferente. ¿Por qué? ¿Por qué es un imperialismo diferente si lo comparamos con Porque es un imperialismo informal. No, si lo comparamos con el Porque Imperio Romano. el objetivo es con fines económicos, y en Ahí está. general siempre era por ahí fines más políticos Sí, o de políticos, expansión. coincido, que políticos, expansionistas, militares, digo, más que nada, estamos de acuerdo. El imperialismo de fines del siglo XIX está íntimamente ligado a cuestiones económicas y un poco a lo que decía aquí hace ratito, que tenía que ver con la crisis de sobreproducción esa, producto de la Segunda Revolución Industrial, bla, bla, bla. ¿Todo el mundo lo entiende? Bien, frente a esa situación, creería que lo que les pedí entonces que buscaran era diferencia entre imperialismo formal e informal, y dentro del formal, diferencias entre colonia de gobierno directo, colonia de gobierno indirecto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos. ¿Algún voluntario, que sea un poco más voluntario que la semana pasada? Diferencia entre imperialismo formal e informal es muy, muy simple. ¿Cuál es la diferencia? Que el Mucho imperialismo, territorio. Digamos, el informal, digamos, el formal es una dominación política directa de un país sobre otro, Sí. y el informal se refiere a la influencia y el predominio que una potencia ejerce sobre un país de manera económica, social y cultural. Bien, ¿y cultural dijiste al final? ¿Dijiste cultural al final? Sí. Bien, estamos de acuerdo, Sí, estoy de acuerdo sí. con vos. Lo que Está medio dice... lagueado, te escuché medio lagueado. No, es que se sonó como medio raro lo que dijiste, pero sí, yo había escuchado cultural. A ver, recupero lo que dice Tabela, que está bárbaro. Primera diferenciación, imperialismo formal e informal. El formal es cuando un país central domina económica, social, cultural y políticamente otro territorio. Quiere decir que literalmente cuando Europa va y se reparte África, vimos algún mapa de África partido, si no me equivoco, con colores como diferenciados, planteando, bueno, esto es francés, esto es inglés, esto es de los belgas. Eventualmente eso es un imperialismo formal. Se vuelve formal en tanto el territorio que ellos obtienen en realidad lo consideran como una extensión de su propio territorio. ¿Estamos? Es como se habla del imperio británico, el imperio francés, porque toman un control real sobre ese lugar, o sea, pierde todo tipo de independencia, no solamente económica.
Mucho más fácil, si pensamos en África, y esto lo dijimos en la clase pasada, mucho más fácil el dominio formal en qué tipo de territorio. En menos Más organizados. humildes. Bien, más humildes, menos organizados. Coincido con ambas definiciones. O sea, mientras menos presencia de Estado haya, más fácil Más es fácil va a ser tal interrumpir. cual. Más fácil que vos te los puedas repartir, estamos, digo, porque vas a tener menor resistencia. Quiere decir que si sabemos o acordamos esta premisa, es obvio que, por ejemplo, territorios como África son de dominio formal. ¿Estamos? O sea, quiere decir que África en algún momento, desde fines del siglo XIX y mediados del siglo XX, o sea, 70, 80, 90, en algunos casos hasta 100 años, van a tener presencia de los europeos sosteniendo fehacientemente que ese territorio es parte de su territorio. De hecho, esa es la razón por la cual uno hoy no tiene que haber viajado a África. ¿Qué es lo que uno encuentra hoy en África, además de países? Pobreza. Sí, también, por el nivel de explotación, digo, pero culturalmente si uno se fija, no sé, por ejemplo, Senegal hoy habla francés. ¿Por qué razón Senegal hoy hablaría francés como idioma, en este caso como oficial? Y bueno, porque Senegal eventualmente fue francés, ¿estamos? Lo mismo Argelia, lo mismo Sudáfrica, lo mismo... No quiere decir que todos hablen el idioma de la potencia que los haya colonizado. De hecho, Egipto ha sido inglés y no habla inglés, digo, pero de repente, o sea, es como que las huellas de la dominación colonial, tranquilamente uno las puede encontrar en países actuales cuando han pasado 70 años de haber sido dominados. A diferencia entonces del imperialismo formal, el informal, ¿cuál era, Tabela? Lo dijiste rapidísimo, estaba perfecto. ¿El informal Sí, o el formal? el informal. Se refiere a la influencia y el predominio que una potencia ejerce sobre un país de manera económica, social y cultural. Impecable. O sea, quiere decir que cuando un país tiene dominación sobre otro de manera económica, social y cultural, pero no de qué forma. Política. Política. Vamos, pero no hay una dominación política, entonces estamos en presencia de un tipo de imperialismo informal. No quiere decir que ese país esté menos sujeto a esa colonia, perdón, a ese país colonizador. Quiere decir que simplemente por alguna razón, que ahora después veremos, se les respeta, por decirlo de alguna forma, como la libertad política, libertad con muchas comillas política, y de repente se lo domina o se encuentra el modo de dominarlos o sujetarlos de manera económica, es decir, que tiendan a hacer lo que uno pretende que ellos económicamente hagan. ¿Qué país ustedes conocen o qué situación ustedes conocen que se parezca a un imperialismo informal? Porque lo vieron, por más que nunca lo llamamos de esta forma. En la actualidad, No. En la actualidad, a ver, en la actualidad si quisiera buscar por ahí encontrar, digo, pero estamos hablando en un siglo XIX. ¿Qué situación decís? Che, esto que vimos, si ahora lo pensamos desde la lógica de imperialismo informal, en realidad te das cuenta que es un país imperializado informalmente, nada más que nunca le pusimos este término porque nunca habíamos visto imperialismo todavía. en algún momento nos dominaron con un imperialismo informal a nosotros, ¿A nosotros Argentina? de España. No, en realidad España, la dominación hacia nosotros Argentina como virreinato fue más... No es el mismo tipo de imperialismo, pero eventualmente también es político. Nosotros hemos sido un virreinato dependiente de España, así que no aplica. Pero, por ejemplo, estoy pensando, modelo agroexportador argentino, fines del siglo XIX. Y digo argentino, pero podría decir de cualquiera de los países latinoamericanos. ¿Dónde vemos la presencia de una especie de imperialismo informal en el modelo agroexportador argentino? Por ahí porque nos metimos al mercado mundial como un país agroexportador, en realidad por la influencia extranjera y porque nos decía de que eso era la única forma de que todo el mundo coopere, esto de la división del trabajo y que solo íbamos a prosperar si éramos agroexportadores. Coincido. En realidad ahí tenés un tipo de dependencia, ahí sería como económica hasta ideológica. Y cuando vos efectivamente sí te metés, ¿no? Efectivamente sí te metés a ese modelo mundial. ¿Dónde ves efectivamente la presencia de capitales económicos que te dominan? Inglaterra. Sí, ahí está, Inglaterra, la relación que mantenés con Inglaterra.
por ejemplo, ferrocarriles, nosotros lo veíamos con Oslak cuando hablábamos de penetración económica, decíamos la formación del Estado Nacional, del mercado nacional y el rol de los ferrocarriles. A ver, convengamos que Inglaterra tiene lejos está de querer darle una mano a Argentina porque es copado y es bueno. O sea, Por el ¿qué es lo comercio. único que le interesa realmente a Inglaterra? El comercio, El las comercio, ganancias. o sea, punto. O sea, no le interesa más que nada. A ver, a Inglaterra le conviene, te invierte en Argentina, te invierte ferrocarriles en Argentina. De hecho, ha sido monopolio de Inglaterra durante mucho tiempo. Simplemente porque le interesa que le interesa que vos te mantengas conectado económicamente y le interesa como tener acceso a tus bienes. O sea, no hay otra razón. Inglaterra no nos invierte en ferrocarril porque son piolas. ¿Se entiende? O sea, no es que está haciendo como una... no está haciendo caridad con nosotros. En realidad, todo lo que está haciendo con nosotros en ese contexto de formación del Estado Nacional, en realidad lo hace en función de que sus intereses son los que importan. ¿Se entiende la lógica? Entonces, ahí tenemos un tipo de imperialismo informal. O sea, la gran mayoría de los modelos agroexportadores, latinoamericanos específicamente, han sido dominados de manera informal. ¿Por qué dijimos que no de manera formal? Porque nunca se metieron las raíces políticas. ¿Y por qué te parece que no nos dominaron políticamente? O no nos quisieron dominar. Yo no sé si se lo Porque dicen. ya éramos un país organizado. Ahí está, pues ya somos un país organizado. Así como nosotros nos formamos como Estado Nacional, lo hicieron todos los demás países de América Latina. Años más o años menos. Quiere decir que si hubiesen querido entrar a América Latina y repartírselo, como de repente se me ocurre pensar que algunos seguramente lo haya pensado como opción, hubiésemos tenido guerra. Hubiésemos tenido guerras en toda América Latina que serían guerras lógicas de un país que quiere dominar el territorio y un país recientemente formado, ya con fuerzas armadas, que está dispuesto a defender su libertad, por decirlo de alguna forma. ¿Estamos de acuerdo? Todo el mundo llegó a diferencia. Sí, perdón, dale. Yo no entendí el ejemplo de imperialismo informal. Imperialismo informal sería cuando vos sos un país, pensalo a nivel de Argentina, ¿eh? ¿El ejemplo es Argentina? Sí. Sí, pensalo en Argentina. La definición de imperialismo informal sería, vos sos políticamente independiente, o sea, el país o la región en la que vos querés colonizar se mantiene políticamente independiente, pero vos lográs dominarlos como controlando su economía. Entonces, a vos, Inglaterra, te interesa en este caso tener acceso a todos los productos primarios de Argentina. ¿Cómo lográs hacerlo? Y bueno, políticamente no, porque convengamos que si querés dominarlos políticamente tenés que tener una guerra con Roca en el mejor momento de Argentina. Quiere decir que no es la mejor opción ir a una guerra con Argentina. Entonces, ¿cómo los dominás? Y económicamente. Eventualmente lo que haces es darles préstamos, sujetarlos. O sea, si yo te doy préstamos, a ver, este es el momento, nunca lo vimos. Pero este es el momento de fines del siglo XIX, en realidad es un poquito anterior, pero este es el momento de lo que sería como el crecimiento de la deuda externa argentina. O sea, ¿qué tenés? Inglaterra dándote mucha plata para puertos, para lo que sea, te da préstamos y al darte préstamos te sujeta económicamente. ¿Por qué si te dan préstamos te sujetan económicamente? Pues si se lo vas a terminar debiendo. Porque si te convertiste en un deudor, y eventualmente si te convertiste en un deudor, tenés que pagarlo, y eso te pone, te subordina económicamente a alguien que te presta. Por otro lado, a ver, ¿dónde ves la subordinación? Y bueno, cuando Inglaterra empieza a invertir por decisión propia en ferrocarriles, no lo hace porque le interese que Argentina crezca económicamente, lo hace porque en realidad de esa situación depende que Inglaterra pueda llegar como a tener acceso a los bienes. Si no logra poner una infraestructura en Argentina que llegue al puerto de Buenos Aires, no hay producto argentino que pueda aprovecharse. ¿Estamos? Entonces, en realidad, ahí está la dominación. O sea, Argentina depende de Inglaterra económicamente para llevar adelante su modelo agroexportador, y no solamente depende con eso, convengamos que Argentina prácticamente le vende solamente a Inglaterra, no solamente, pero un porcentaje muy, muy elevado de su venta de productos al exterior va a Inglaterra. A ver, yo digo Inglaterra, pero de repente México no se va a relacionar con Inglaterra de la misma forma. ¿Se va a relacionar con quién? ¿Con qué país central se va a relacionar México?
Puede ser Estados Unidos. Estados Unidos. O sea, por una cuestión de cercanía. O sea, todo el Caribe va a ser más de Estados Unidos. Entonces, ahí vas viendo cómo los países centrales sujetan económicamente a los países latinoamericanos, aunque los permiten ser políticamente libres. O sea, técnicamente nuestro país ha sido libre desde 1816. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta. ¿Sí? Sí, última cosa que me cuesta comprender. Dale. ¿Cómo se termina de independizar Estados Unidos? 1776. Ok, No, es muy anterior en realidad. perfecto. Sí, ¿estamos de acuerdo con esto? ¿Todos llegamos? Bien, Una pregunta. Sí, dale, Martucci, dale. ¿Siempre que hay imperialismo informal va a haber una dependencia económica? O cultural. Ahí me gustó la definición de Tabela. A ver, en general este tipo de imperialismo es, sí, siempre hay algo económico. Lo que puede llegar a pasar que sea diferente es que no en todos los lugares sean culturalmente dependientes. Por ejemplo, nosotros con Inglaterra, o sea, fines del siglo XIX, tenemos una dependencia económica impresionante, pero no tenemos una dependencia cultural. O sea, nosotros no estamos bombardeados por productos ingleses. De hecho, no lo estamos hoy 2020. Sin embargo, cuando vos vas, no sé si alguno, también es un poco posterior el periodo. Digo, pero cuando uno va, por ejemplo, a México o a las regiones de Centroamérica, esos países, incluso hoy, no solamente están dominados económicamente por cuestiones, por intereses a veces que son norteamericanos, sino que están como muy culturalmente impregnados de Estados Unidos. O sea, desde cosas como la música hasta, por ejemplo, cadenas de comida. Cuando uno va, por ejemplo, y esto te estoy diciendo 2018, cuando uno va a estos lugares te encontrás que, vieron como cuando uno va a Estados Unidos que tenés como los grandes mercados, los grandes shoppings, las grandes cadenas como de comida, no digo comida chatarra onda McDonald's, digo, no me sale el nombre, ¿cómo se llaman las donas? Son unas donas zarpadas. Dunkin' Donuts. Sí, ahí está, esas mismas, no me salía el nombre. A ver, ese tipo de cosas que uno acá no encuentra y que cuando uno va a países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, son lugares que son extremadamente pobres, pero que sin embargo de repente te encontrás un montón de shoppings con ese tipo de franquicias norteamericanas. Están repletos. Entonces ahí te das cuenta de que hay una dominación. ¿Estamos? Digo, pero no, siempre es económica, no necesariamente siempre es cultural. Nosotros la zafamos un poco más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Respondí, Renata? ¿Sí? Bien, si nos vamos para el otro lado, entonces, ¿qué es lo que les pedí? Sabemos entonces, diferencia entre un tipo de dominación y otra. Lo que me interesaría quedarme ahora un ratito es o sea, en dominación o imperialismo formal. Y de la mano del imperialismo formal, poder establecer una diferencia clara entre colonia de gobierno directo y colonia de gobierno indirecto. ¿Alguno que se anime? Porque también es una diferencia bastante sencilla. Hay un montón de tipos de dominación, digo, pero me quedo simplemente con esa porque es la más sencilla y la más fácil. La de gobierno directo elimina la autoridad nativa e impone sus propios dirigentes. Sí. Y la de gobierno indirecto emplea a las autoridades nativas como aliados para gobernar. Estamos de acuerdo. Dice Iñaki, las dos son colonias. Quiere decir que si las dos son colonias, las dos tienen dominación política, económica y social y bla, bla, bla. Sin embargo, más allá de que todas estas, a ver, de que en lo que es dominación o imperialismo formal, en todas compartan esta idea de dominar todo, lo cierto es que hay diferentes tipos de dominaciones o imperialismo formal. El primero que dice Iñaki, no sé si lo dijiste así o al revés, es colonia de gobierno directo. ¿Cuál dijiste rapidísimo que era la colonia de gobierno directo? Eliminar la autoridad nativa e imponer propias autoridades. Exactamente. Quiere decir que vos pones colonizadores, o sea, colonizadores, estamos hablando europeos, sobre el nativo sin ningún tipo de intermediario. ¿Qué es lo que me importa de esto? Más, al que lo va entendiendo, más o menos violenta este tipo de dominación. Más violenta. Más violenta. ¿Por qué más violenta? Porque te estás apropiando de la cultura, de todos los aspectos que puede tener autonomía ese territorio, los estás apropiando y colonizando. Bien.
coincido con vos. Es más violenta, pero sin ningún tipo de dudas. Hay un concepto que nosotros trabajábamos con los chicos del B cuando lo vimos, que era el concepto de asimilación cultural. Es el concepto más claro de entender por qué es más violenta. ¿Qué les parece a ustedes que es asimilación cultural? Impones tu cultura a este nuevo territorio. Bien, estamos de acuerdo. Los que te incorporen. Exactamente. A este nativo que vos lo dominás, no solamente le haces perder su libertad política y económica, sino que incluso lo intentás asimilar culturalmente a vos. Quiere decir que, por ejemplo, no tienen por qué saberlo, Francia, que es el país por excelencia que que se caracterizó por poner como colonias de gobierno directo, de repente dominaba a esos nativos económica y políticamente, y de golpe les quitó no solamente su autoridad local, sino que los obligó a aceptar de buena o de malas ganas los patrones culturales europeos. Quiere decir que de repente el nativo, no sé, senegalés, tuvo que empezar a aprender y hablar el francés, porque no se admitía otro idioma como el idioma oficial, o como el idioma legalmente establecido. Tuvo que de repente comenzar a ser católico, porque básicamente es lo que les están imponiendo, y les están diciendo todo el tiempo que lo que ellos creen es mentira o que es inferior. Entonces, tras que perdieron su libertad política y económica, en realidad el tipo de dominación, o sea, la colonia de gobierno directo, termina siendo como muy humillante para el nativo africano, porque en realidad es como un recordatorio constante de que todo lo que ellos son es menos civilizado y mucho más salvaje de lo que, en este caso, de los patrones culturales del europeo. ¿Se entiende? ¿Por qué me interesa esto? Porque si le preguntara, a ver, estamos como en 1880, las independencias van a ser, no sé, desde Segunda Guerra Mundial en adelante, quiere decir 1950, 1960, 1970. La pregunta es, ¿cómo les parece a ustedes que se van a independizar las colonias francesas de Francia? ¿Malos términos, buenos términos? ¿Y por qué? Parece que buenos términos, tipo en mi caso le van a decir que van a seguir perteneciendo culturalmente, se lo van a plantear, no sé si van a seguir siendo dependientes del país al que es la colonia, pero yo creo que o puede ser también puede ser violenta, porque si uno se quiere independizar, también está esa cosa de pelear para hacerlo. Sí, a ver, te hago una pregunta, voy a rehacer la pregunta. Si durante 70 años que duró, 80 años que duró la ocupación europea, a vos te maltrataron, te señalaron como un negro inferior, cuando eventualmente, a ver, son todos negros naturalmente en África, o sea, en realidad esa es la normalidad en África. Te marcaron que por ser negro eras Inferior. salvaje, que lo que creías era una ridiculez, que el idioma que hablabas era un idioma bárbaro. Si vos tenés 80 años de esa situación, cuando te independices, ¿lo vas a hacer bien o mal? Mal, venganza, violencia. Mal. A ver, ¿cuál es el rasgo común? Obviamente no se puede generalizar, debe haber casos que nos rompen con la regla. Digo, las independencias contra Francia, cuando se empiezan a producir la descolonización, son sumamente violentas. De hecho, Francia enfrenta, por ejemplo, guerras de descolonización muy fuertes, y yo un poco lo hablábamos con los chicos del B, como las tácticas de la guerra de descolonización son muy sanguinarias, son de tortura de por medio, y por ejemplo, cuando uno empieza a ver dictadura del 76 en Argentina, o sea, todo lo que es la dictadura esta de la que uno por lo menos les tiene que sonar la idea de los 30.000 desaparecidos y todo lo que un poco conmemora con el Día de la Memoria, muchos de los militares argentinos que han practicado torturas en Argentina, en realidad las han aprendido de la escuela francesa. Y uno dice, ¿cómo es la escuela francesa? Sí. O sea, los franceses, un par de años antes de que Argentina
tuviese su dictadura del 76, les han enseñado a los militares argentinos cómo torturar, porque ya lo venían aplicando en sus propios territorios coloniales. Quiere decir que la descolonización de las colonias contra Francia, o sea, contra su dominación francesa, son extremadamente violentas. Y que tiene que ver por el tipo de relación que tuvo Francia con sus territorios. Claramente la colonia de gobierno directo no es muy amable ni muy linda. ¿Estamos de acuerdo? Frente a esto, nos decía Iñaki, que lo vuelvo a utilizar, tenemos colonias de gobierno indirecto. Iñaki, rapidísimo, ¿qué era colonia de gobierno indirecto? Se emplean autoridades nativas como aliadas, pero por encima siguen los colonizadores. Bien, vamos a poner jefe local. Los ingleses en general, y repito, no se puede generalizar la idea, pero en general los ingleses fueron un poquito más piolas. ¿De qué se dieron cuenta los ingleses? ¿Por qué les parece que, a diferencia del francés, que elimina toda la jefatura de los nativos locales, si vos los mantenés es un poquitito más... Genera menos repulsión. ¿Por qué? Genera menos repulsión. Ahí está, genera menos repulsión. ¿Por qué te parece que genera menos repulsión? Porque esto es lo que supongo yo. Tipo, ¿sí? Los ingleses como que dirigían y le decían a los líderes nativos lo que les tenían que decir al resto de la población y los usaban tipo una máscara. Exactamente. A ver, estamos totalmente de acuerdo. Y ahí vamos a ver el ejemplo con ustedes ahora. A ver, este jefe local, en vez de eliminarlo, de hecho acá está eliminado, lo que hace es como incorporarse, aliarse, obviamente hay algo de por medio, algún tipo de beneficio económico generalmente, o de puesto, o de mejor trato con esos colonizadores, y se transforma como la estructura, forma parte, a ver, como si esto fuese la estructura, y así lo hicimos con el B, si esto fuese la estructura colonial, este jefe local se incorpora acá abajo de todo, ¿estamos? Es un tipo poco importante en la estructura colonial, porque obviamente el gobernador va a ser mucho más importante, pero sumamente necesario. Porque este jefe local, en tanto se mantiene como el jefe local, baja las órdenes, pero dice Iñaki como enmascarándolos. O sea, los de arriba les dan una orden, baja al jefe local y este jefe local empieza a bajarlo al pueblo. ¿Lo baja de qué forma? Porque es un poco más enmascarado. No termina siendo directo el mensaje. Bien. O sea, al ser alguien de su propia raza, por así decirlo, le dan de hecho un poco más de confianza también. Bien, a ver, a mí me parece que es algo que dijiste... Sí, perdón, dale. Que ya no se siente tanto la apropiación cuando ves algo por ahí más común y lo que siempre viviste. Porque Exacto. por ahí los nativos se daban cuenta de que en realidad al jefe local lo estaban obligando a dar esas órdenes. Coincido. De hecho, una cosa que no es menor, me quedé con el concepto de raza de Luciano, por ahí no hubiese utilizado el concepto de raza, pero sí es verdad que el jefe local es un tipo que, por ejemplo, primero, lo conoces. Segundo, habla tu idioma, cree lo que vos crees, tiene tus mismas prácticas. Por ejemplo, cuando el tipo te baje a vos una orden de aumentar, a ver, tenemos que trabajar más para pagar algún tipo de tributo, lo va a hacer en tu idioma. Lo va a hacer un tipo que conoces, que confías y en muchos casos que elegiste. A ver, es como si nosotros tuviésemos, a ver, pensemos, ustedes tienen delegadas Pilar, ¿no? Esa es la razón No. por la cual yo tengo tu teléfono. No. ¿No es Pilar? Isaías y Jesús. ¿Cómo? Se me cortó de la nada y no escuché. No es drama. Pilar, ¿o quién es la delegada Marti y acá del Tommy. curso? Casais. Yo y Tomás. ¿Y por qué no tengo el celular de ustedes y estoy con el de Pilar? No sé. Bueno, no No. importa. Me pasaron el Vamos. mío, creo. Vamos al caso, es Casay, estamos. Casay, es verdad, Casay sos vos, porque vos mandaste un mensaje que los bombardeábamos con tarea. Ahí me acuerdo. Casay, vamos a suponer Casay. Supuestamente, entiendo yo, Casay fue electa, ¿estamos de acuerdo? Ustedes eligieron a Casay. Si yo quisiera dar, yo soy el que los domina, y yo quisiera dar un mensaje muy polémico, o sea, muy polémico sabiendo que ustedes van a odiar profundamente lo que estoy por decir, yo podría hacer Francia, meterme en el Zoom, decirles lo que les voy a decir,
que ustedes me insulten mal, pero bueno, eventualmente soy el profesor, se la bancan. O podría ser modelo inglés, decirle, mira, Martina, necesito algo. Necesito que vos le bajes a los chicos esto. Eventualmente le digo lo que tienen que bajar y quien lo dice es Martina. Ustedes por ahí se resisten, o por lo menos, no sé si se resisten, se enojan igual. Pero ¿por qué Es más yo digo? pasivo. Es más, a ver, es más estratégico si uno se pone a pensarlo. O sea, si yo quiero decir algo incómodo, preferiría que lo diga Casais antes de decirlo yo. Entonces, ustedes lo escuchan de uno de sus pares. Más pasivo o amistoso. Es que en realidad, para vos que sos el tipo que, volvemos al caso, digo, para no irnos y no quedarnos con el ejemplo del curso, para vos que estás acá, para vos el grupo nativo, no sé si es más pacífico, porque vos igualmente vas a tener que elaborar más, digo, pero por lo pronto lo haces como, como al interior de una red un poco más amigable. Estamos, o sea, estás dominado, pero lo que vos tenés culturalmente y lo que vos conocés está ahí en pie todavía. Entonces, la misma pregunta que hacía al revés. Cuando, tampoco podemos generalizar, digo, pero cuando uno vea, por ejemplo, las descolonizaciones de los territorios coloniales para con Inglaterra, ¿cómo les parece que pueden ser esas descolonizaciones? ¿Tan violentas? No, más amigable. Más amigable. A ver, no quiere decir que todas sean más amigables, pero por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿alguna vez se fijaron? Puede ser que no, puede ser que sí. Banderas, por ejemplo, la bandera de Nueva Zelanda. ¿Alguna vez la vieron? Sí. Si no la vieron, Sí. la van a ver. ¿Qué es lo primero que nos llama la atención de la bandera de Nueva Zelanda, país? Británicos. Sí, en realidad es. ¿Qué es lo que te llama la atención? En realidad es una bandera diferente. Pero decís, pará. O sea, es extraño esto. ¿Por qué es extraño esto? Tiene la bandera de Inglaterra. Pues la bandera de Reino Unido, vos decís, pero es rarísimo. Bueno, si buscamos ejemplos, está lleno Australia. de ejemplos. Australia es otro. Y los dos han sido colonias de otro momento, pero colonias inglesas. Belice, esto es lo que le mostraba yo a los chicos del B. Belice tiene una cosa, y esto lo vi yo en primera persona, y decís, bizarro, raro, mal. Dólar, ¿saben dónde está Belice? No. Sí. No, bien, buen dato, antes que nada. Antes que nada, buscar Belice. A ver, ¿lo ven, no? Estamos con Panamá. ¿Se ve esto o cambié yo solo? Sí, sí. ¿Lo ven el mapa? Sí. Bien. Guatemala, a ver, Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba, México, Belice. ¿Estamos? Una islita, perdón, una región muy chiquita de tierra que habla inglés. Cuando vos vas a Belice te encontrás una de las situaciones más bizarras que hay, porque es un país súper independiente, y de repente pones dólar beliceño. El dólar beliceño tiene uno de los rasgos más bizarros que hay en billetes, y que ustedes solitos deberían darse cuenta. ¿Qué es lo bizarro de esto? ¿Qué es lo raro? Está la reina de. No se escuchó. Está la reina de Inglaterra. Ahí está, el dólar beliceño tiene, como nosotros tenemos, bueno, ahora tenemos animalitos, digo, pero cuando no teníamos animalitos teníamos a Belgrano, a San Martín, y cuando San Martín existía en un billete. Ahora, el dólar beliceño tiene la reina de Inglaterra, muchachos. Ese es su cara de un prócer. A ver, cuando miramos, los tres territorios han sido colonias inglesas en algún momento. ¿Qué es lo que nos da a entender? Por más que no sepamos de la historia de ellos con Inglaterra, pero si tenés ese tipo de... ¿Que hay un sentido de pertenencia? Ahí está, que hay un sentido de pertenencia, que aún siendo dominados, aún reconociendo que la dominación inglesa es terrible, porque no deja de ser dominación, mantienen como cierto sentido de pertenencia y no odian profundamente a los ingleses como sí los odian los territorios que han sido dominados por Francia. ¿Me siguen el planteo? ¿Se entiende la diferencia? A ver, no quiere decir que por eso sean menos dominados, son igualmente dominados, pero por lo pronto parecería que los ingleses, no sé, han
han tenido como, no sé, algún tipo de corazón en el momento de dominarlos, por decirlo de alguna forma. ¿Llegamos todos a la diferencia? ¿Sí? Sí. Buenísimo. Para la semana que viene lo que les pido es pongan 1 y buscan. Que está también entre los textos que les pasó, creo, Pilar, a través de WhatsApp. Buscamos ejemplos, buscar ejemplos de dominación informal de Estados Unidos sobre Cuba. Explicar cómo Cuba llega a su independencia en 1898, explicar cómo Cuba llega a su independencia en 1898 y qué relación mantiene con Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. ¿Estamos? Listo, con eso nos encontramos el miércoles que viene y ya vamos cerrando probablemente la idea de imperialismo y probablemente ya les aparezca algún TP o algo por el estilo. ¿Estamos? Así que si tienen algún tipo de duda o algo concreto, lo resolvemos el miércoles que viene. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Nada más, muchachos.